Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Su encuentro diario con las principales informaciones de este viernes 26 de diciembre. Comenzamos. En el arranque les contamos que el Tribunal Supremo Electoral autorizó a 12 alianzas políticas para participar de las elecciones subnacionales de marzo de 2015 con personería jurídica, por lo cual ya fueron notificadas y pueden inscribir a sus candidatos. Mientras tanto, 8 alianzas fueron desestimadas porque no cumplieron con los requisitos establecidos, según informó el órgano electoral. Desde febrero de este año, más de 10.000 familias se beneficiaron con el crédito de vivienda social, según informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén. Del total de los créditos, el 49% fue para adquirir una casa, el 20% para comprar un departamento y el 18% para la construcción de viviendas. Mientras tanto, el 3% para comprar terrenos y 10% para mejorar la vivienda, indicó Guillén. Hemos colocado aproximadamente 254 millones de dólares. La mayor cantidad de personas están adquiriendo viviendas de menos de 73.000 dólares, lo cual nos da el indicador de que la gente de menos recursos está accediendo a una vivienda, explicó el viceministro. Y en Oruro, una exploración confirmó la existencia de importantes volúmenes de plata en una veta encontrada en el cerro Yanacachi. El hallazgo tendría al menos 1.700 metros de longitud. El presidente de la Comibol, Marcelino Quispe, informó que los resultados son muy interesantes. Es un filón de cuarzo con impregnaciones de minerales de plata. La veta encontrada es parte del proyecto Conde Auqui, a cargo del Departamento de Exploraciones de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, Regional Oruro, que tiene 4 proyectos en la zona. Los resultados finales de la exploración y la cantidad de reservas existentes se conocerán el 10 de enero del 2015. Continuamos. En La Paz se organiza una singular carrera para este 28 de diciembre, cuando cientos de personas disfrazadas con motivos navideños participarán de la primera carrera pedestre de Papá Noeles. La competencia está organizada por el Gobierno Autónomo Municipal paceño y los corredores deben vestir trajes con motivos navideños como el Grinch, elfos, reyes, magos, Papá Noeles y cualquier disfraz que se identifique con esta celebración. Se premiará a los mejores disfraces. La primera carrera pedestre de Papá Noeles tiene motivos benéficos, por lo cual, para inscribirse, hay que llevar un juguete para los niños de las casas de acogida del municipio hasta este viernes. Así lo indicó la directora de Deportes, Janet Ferrufino. Las personas que quieran participar pueden inscribirse en la oficina de la Dirección Municipal de Deportes de la Alcaldía de La Paz o en las sucursales de Supermercados Supermaxi hasta este viernes. Y a menos de una semana de concluir el año, comienzan a sacarse cuentas y conclusiones sobre las gestiones realizadas en el país. En el caso del presidente Evo Morales, se indica que en lo que va del año realizó por lo menos 21 viajes internacionales para visitar 14 países, la mayoría en Centro y Suramérica. Estuvo en 3 naciones de Europa y una en África y Argelia para participar de la cumbre del movimiento de países no alineados. El recuento indica que Cuba es el destino más frecuente, que ya visitó el país en 4 oportunidades. El diputado del oficialismo Jorge Medina justificó los viajes porque ponen a Bolivia en un rol destacado en el ámbito internacional. En tanto, la opositora Centarreg consideró que la agenda internacional de Morales favorece sobre todo su imagen política. Cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 37 centavos. 8 bolivianos con 37 centavos. Y el yen mantiene su cotización en 0.056 bolivianos. Lo más destacado de la actualidad deportiva está aquí en Bolivia News. El bigotón continuará por más tiempo con la academia. Javier Ascargorta, director técnico de Bolívar, ya tiene firmado un nuevo contrato con el club para su permanencia hasta marzo de 2016, debido a la buena campaña que hizo en el último torneo, el cual llevó a Bolívar a consagrarse como campeón. Este año será inolvidable por las emociones vividas y espero que todos los bolivaristas lo disfruten. Bien merecido lo tienen por el respaldo que recibimos en todos los escenarios donde jugamos, dijo Ascargorta. El paceño Ernesto Eterovic quiere culminar este 2015 el Dakar.
la competencia más peligrosa del mundo, puesto que el año pasado no lo pudo lograr y quedó a medio camino. El piloto de 51 años correrá en un coche color rojo, número 411, armado en Inglaterra, que cuenta con un motor BMW de 3.000 cilindradas. Es un turbo diésel, además tiene una suspensión especial. Etrovic tiene previsto viajar el próximo lunes a Argentina junto a su navegante y su esposa para tener todo listo el 4 de enero cuando se dé la partida oficial del Dakar desde Buenos Aires. Hasta aquí las informaciones para este 26 de diciembre. Retornamos en cualquier momento para actualizar estas y otras noticias. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.